Hola amigos, aquí Dante Dragónico, y hoy les traigo el capítulo 6 de Issei y un ángel de la muerte, y sin nada más que decir comencemos. Bueno. Por la noche, podíamos ver a Issei y a Irina. Issei le contó a Irina que es un ángel de la muerte, con la única diferencia que cambió su historia por obvias razones. Irina después de escuchar todo lo que dijo Issei le diría: "Wow, es increíble, dime Nero, ¿qué puedes hacer siendo un ángel de la muerte?". Por lo que Issei le responde: "Bueno, tengo fuerza, agilidad, olfato, vista y oído sobrehumanos, soy resistente a la magia, y soy totalmente inmortal". Irina al escuchar lo último se sorprendería, pero luego Issei le diría: "Pero si mi espada se destruye, perdería la gran parte de mis poderes, quedando al par de un demonio de clase baja, ya que mi espada es la fuente de mi poder". Irina entendería todo, para luego decir: "Vaya, a pesar de que tengas esas increíbles habilidades, parece que también posees debilidades", a lo que Issei le asintiría, pero luego Issei cambiaría de tema y le preguntaría: "Bueno Irina, dejando eso a un lado, si no te importa, podría preguntarte sobre tu amigo Issei si no es mucha molestia". Irina cambiaría su rostro feliz al de uno triste, para luego agachar su cabeza. Issei al ver eso diría: "Bueno, si no me lo quieres contar pues no lo hagas, no te estoy obligando", pero Irina le dice: "No te preocupes, no pasa nada". Así Irina empezando a contarle: "Él era alguien que siempre me acompañaba en mis momentos buenos y malos, siempre me sacaba una sonrisa. La verdad es que estuve enamorada de él, pero nunca pude confesarle por miedo de ser rechazada, pero si me aceptara, hubiera sido la mujer más feliz del mundo". Issei escucharía cada palabra de Irina con atención, poniéndose feliz, pero a la vez triste, para luego preguntarle: "Dime Irina, si Issei hubiera sobrevivido, y que hubiera aceptado tu amor, si vuestros padres no hubieran aceptado nuestra relación, ¿qué habrías hecho?". Irina sin pensarlo le diría: "Pues me escaparía junto a él, y nos casamos en otro lugar". Issei al escuchar eso estaba totalmente convencido de confesarle de quién era realmente. Issei estaba por contarle quién era, pero Irina rápidamente cambiaría de tema y le diría emocionada: "Issei, quiero mostrarte algo", a lo que Issei le dice: "Está bien, ¿qué quieres mostrarme?". Irina se pondría en pie, para luego ser cubierta de una luz muy brillante, tan brillante que Issei tuvo que taparse los ojos. Cuando la luz desaparecería, Issei vería a Irina con dos pares de alas de ángel, mientras que tenía una aureola en su cabeza. Issei se sorprendería por lo que estaba viendo, y diría asombrado: "¿Cuándo pasó esto?". A lo que Irina le dice: "Ayer, fui con Michael Sama y le pedí que me transformara en un ángel, y bueno, ¿cómo crees que me veo?". A lo que Issei le responde: "Te ves muy hermosa", para que luego Issei sacara sus alas. Así Irina vería las alas de Issei, las cuales eran de un color azul fosforescente. Irina estaba encantada de las alas de Issei, ya que eran hasta más hermosas que un ángel. Luego Issei le preguntaría: "¿Quieres volar un rato?". "Es que, aún no sé volar", le responde Irina un poco avergonzada, pero Issei le dice: "No te preocupes, yo te ayudaré". Así Issei agarrando a Irina y llevándola muy alto en cielo. Irina estaba muy asustada, tanto que enredaría sus brazos por el cuello de Issei mientras que gritaba: "Issei". Así Issei finalmente dejando de volar y estando bastante altos. Irina aún no se soltaba de Issei, pero el albino le dice: "Bien Irina, ahora saca tus alas". La pelinaranja le haría caso y las sacaría. Issei en ese preciso momento la soltaría. Irina gritaría, para luego empezar a mover sus alas con mucha velocidad, pero Issei le dice: "No las muevas con tanta velocidad". Irina haciéndole caso, empezaría a mover las alas con menos velocidad. Así viendo que estaba volando, Irina al ver que lo estaba logrando, así empezando a volar, divirtiéndose. Luego Issei le diría a Irina que volara junto a él, así los dos divirtiéndose. Pasaría el tiempo, así Issei dejaría a Irina afuera de su casa. Luego Issei le preguntaría a Irina: "¿Te has divertido?". Irina le diría con una sonrisa: "Sí, me divertí mucho, y me gustaría hacerlo de nuevo". Así el rostro de ambos estaría muy cerca del uno al otro, pero luego, Shinobi aparecería y llamaría a Irina, la cual rápidamente le daría un beso en la mejilla a Issei y se retiraría con un rubor. Issei solamente se tocaría su mejilla, para luego empezar a retirarse de ahí. Pero lo que Issei no sabía, es que alguien los estaba observando todo este tiempo, y escuchó sus conversaciones y diría: "Vaya vaya. Así que tu espada es la fuente de tu poder, pues parece que tendré que destruir tu espada. Si sigues con ese poder, me arruinarás los planes".
Ese hombre no era nada más ni nada menos que Cocabiel, el cual pensaba en cómo empezar su plan de deshacerse de Issei y cómo provocarle, pero recordaría a Irina y diría con una sonrisa macabra. Por supuesto, la cereza del pastel. En otro lugar, había Fred, el cual estaba furioso por lo que Issei le había hecho, luego agarraría una botella para luego tirarla hacia un espejo para luego provocar que se destruyera, luego hablaría enojado. Como se atrevió a patearme delante de todos, voy a torturarlo, voy a arrebatarle todo lo que ama, y haré que se arrodille ante mí. Pero luego, oiría una voz detrás de él, la cual le dice: yo puedo ayudarte en esto. Cuando Fred se daría la vuelta, vería a Cocabiel, y Fred preguntaría: ¿Cocabiel? ¿A qué te refieres con eso? Por lo que Cocabiel le responde: mira, yo quiero destruir a ese mocoso porque no quiero que se meta en mis planes, y tú también quieres destruirlo, a cambio de que me ayudes, te daré poder, mucho poder. Fred sacaría una sonrisa de psicópata y diría: me parece perfecto, ¿qué debemos de hacer primero? A lo que Cocabiel le responde: primero quiero probar su fuerza con esto, para luego hacer que detrás de Cocabiel salieran dos Phantoms. Fred al verlos diría: ¿usted controla esas cosas? Así es, después de todo, fui yo quien las liberó, así Cocabiel empezando a reírse. Por la mañana siguiente, Issei estaría durmiendo, pero luego vendría Logan, el cual empezaría a lamerle el rostro a Logan, el cual se despertaría para luego empezar a prepararse. Después de vestirse y hacer sus cosas rutinas, saldría de la casa, pero luego se preguntaría que en estas 3 semanas no hubo ningún Phantom, Issei decidiría preguntarle a Azrael, pero en ese preciso momento, 3 Phantoms aparecerían, a lo que Issei diría: debo aprender a mantener la boca cerrada. Uno de los Phantoms saltaría hacia Issei, pero el albino sacaría su escopeta recortada y le dispararía directo a la cabeza, así volándole los sesos, pero los otros se abalanzarían hacia Issei, el cual haría aparecer su espada de su espada, y le metería la espada en el pecho al Phantom, para luego sacar su pistola y meterle varios disparos al otro Phantom. Luego Issei agarraría al Phantom que tenía atravesado con su espada y lo partiría por la mitad. Issei guardaría su espada en la espalda y diría: estas cosas son un total estorbo, pero sin previo aviso escucharía una explosión en la ciudad. Cuando miraría ahí vería a un enorme Phantom destruyendo todo a su alrededor. Issei al verlo diría seriamente: es el Phantom más enorme que he visto, tengo que detenerlo. De la nada, Issei recibiría una llamada de Azrael, el cual le diría: Issei, rápido, hay un Phantom que... pero sería interrumpido por Issei, el cual le dice: sí, no hace falta que me lo digas, para luego cerrar la llamada. Así Issei miraría su garaje, para luego empezar a dirigirse hacia él. Cuando abriría el garaje, vería una moto que tenía un toque futurístico. Issei solamente sacaría una sonrisa y diría: al fin ha llegado la hora de usarte. Issei se sentaría en la moto, para luego empezar a ir a todo gas hacia la ciudad. En la ciudad, el clan Gremor y Sitri estaban ahí para enfrentarse al Phantom, pero el resultado era obvio, no llegaban a dañarle ni un poco. Los dos clanes empezarían a cansarse, y solo esperaban a que un milagro sucediera. Con Issei, él llegaría a la ciudad, y empezaría a moverse por las calles para encontrar una calle para llegar más rápido hacia el Phantom. Issei mientras conducía con mucha velocidad, diría divirtiéndose: joder, esto sí que mola. Me recordó la escena de la película de El Caballero Oscuro, en donde Batman conduce por las calles con su Batimoto. Issei seguiría conduciendo, hasta que el Phantom estaría delante de Issei de espaldas destruyendo todo a su paso. Issei se quedaría mirando las tremendas dimensiones del Phantom, ya que era la primera vez que se iba a enfrentar con uno tan enorme. Mientras que Issei seguía observando el Phantom lograría terminar con los Gremoris y Sitris. El Phantom empezaría a mirar por los alrededores, hasta que vería a Issei, y el cual mencionado al ver eso, empezaría a cargar el motor. El Phantom empezaría a correr hacia él, e Issei empezaría a conducir a todo gas contra el Phantom, hasta que vería una rampa. Issei conduciría hacia la rampa, hasta que lograría saltar por ella, e iba directo hacia el rostro del Phantom. Issei sacaría su pistola para dispararle al Phantom en los ojos, pero sin que Issei se lo esperara, vería que la cabeza del Phantom empezaría a resto de su cuerpo también empezaba a desaparecer, hasta que el Phantom desaparecería por completo. Issei empezaría a caer directo hacia el suelo, pero gracias a sus habilidades, conduciría por las paredes y bajaría con estilo.
Issei sin bajar de la moto miraría por los alrededores, viendo que toda la destrucción que provocó el Phantom desaparecería, y vería que todo lo que destruyó el Phantom empezaría a restaurarse. Issei se daría cuenta que todo lo que pasó era solamente una ilusión, pero se preguntaba de qué estaba pasando. Los Gremoris y Citris se despertarían de la golpiza, luego se acercarían a Issei para preguntarle, y Rias le preguntaría: ¿qué está pasando? Si antes todo esto estaba destruido. ¿Y dónde está el Phantom? A lo que Issei les responde: todo este tiempo estuvisteis luchando con una ilusión, no sé qué está pasando, pero lo averiguaré. De la nada, Issei vería que los Gremoris y Citris empezarían a ser cubiertos por una aura blanca, pero los Gremoris y Citris verían todo lo contrario. Lo que Issei veía que estaba pasando a los Gremoris y Citris le estaba pasando a él. Luego Issei vería que los integrantes de los dos clanes desaparecerían, mientras que ellos miraban que Issei desaparecería. Issei se preguntaba de qué estaba pasando, pero luego vería que todo su alrededor empezaba a cambiar. Los edificios, suelo, árboles etc. empezaban a tener una apariencia destruida. A Issei le empezaría a doler la cabeza. Issei cerraría sus ojos por el dolor y se agarraría de la cabeza. Cuando abriría los ojos, vería que todo su alrededor estaba destruido, mientras que el cielo tenía un color rojizo. Issei al ver a su alrededor se preguntaría: ¿acaso esto es Silent Hill? Issei se daría cuenta que no estaba en su mundo, sino que en otra dimensión, y si eso fuera poco, su moto también desaparecería. En otra parte, estaba Cocabiel, el cual estaba mirando lo acontecido, y diría con una sonrisa: espero que ahí te mueras de una vez por todas. Al parecer, fue Cocabiel quien planeó todo eso para deshacerse de Issei. Con Issei, él empezaría a caminar por los alrededores, viendo que todo era absolutamente igual al mundo real, con la única diferencia que todo estaba en total caos. Issei seguiría con su camino, hasta que 5 Phantoms aparecerían delante de Issei, pero estos eran diferentes, ya que su aspecto era diferente. Junto con sus habilidades, Issei no bajaría la guardia, y se preguntaba que estos eran algo diferentes, y que parecían ser más fuertes. Issei sacaría su espada, para que luego el tercer Phantom se abalanzara contra él. Issei lo esquivaría, pero el quinto Phantom volaría y agarraría a Issei del brazo y lo lanzaría hacia una pared. Issei se golpearía bruscamente contra la pared y se quedaría ahí. Issei luego miraría a los Phantoms y les diría: ya veo, estáis enojados conmigo por no poneros un nombre, así que tranquilos, ahora os pongo uno. Tú te llamarás Felipe, tú te llamarás Antonio, tú serás Florencio, tú te llamarás Don Pancho, y por último, tú el de las alas te llamarás Raiser por obvias razones. Así Issei después de ponerles nombres a los Phantoms se abalanzaría contra ellos. Issei iría primero contra el primer Phantom, usando su espada, le daría un combo de ataques para luego meterle su espada directo en su cuello, así matándolo. El segundo Phantom atacaría a Issei por la espalda, así mordiéndole el brazo a Issei, y el cual mencionado gritaría de dolor, para luego darle una patada al Phantom que lo mandaría al suelo. Luego Issei sacaría su escopeta recortada y le dispararía en la cabeza, así matándolo. Luego Issei vería su herida, para luego ver que su herida no se regeneraba. Issei se preguntaba del por qué su herida no se sanaba, hasta que llegaría a la conclusión de que aquí se convierte de inmortal a mortal, viendo que sus poderes regenerativos no funcionaban aquí, e Issei empezaría a tener más cuidado. Luego Issei se abalanzaría contra el tercer Phantom. Issei estaba por abalanzarse contra él, pero cuando vería mejor, vería que ese Phantom desintegraba todo lo que tocaba, así que decidiría atacarlo a distancia. Así en su mano derecha sacaría su escopeta recortada, mientras que en su mano izquierda sacaría su pistola, para luego empezar a disparar al Phantom, el cual le lanzaba ácido a Issei, el cual no hacía nada más que esquivar sus ataques. Issei lo seguía disparando, hasta que Issei ya harto de él sacaría su espada, para luego acumular mucha energía en ella, y lanzarle un corte de viento. Así el corte le daría de lleno al Phantom, así matándolo. Solo faltaban 2, e Issei los iba a vencer cueste lo que cueste. El cuarto Phantom entraría abajo de la tierra, para luego moverse por ahí, pero Issei crearía su brazo esquelético en un látigo de espina dorsal, para luego agarrar al Phantom y sacarlo del suelo para luego empujarlo hacia él. Así el Phantom iría directo hacia Issei, el cual agarraría al Phantom del cuello con su brazo esquelético. Luego Issei subiría su brazo derecho hasta el cuello del Phantom. Un brazalete negro cubría el antebrazo entero de Issei,
para que luego una hoja saliera debajo del antebrazo de Issei, así Issei metiéndole la hoja en el cuello al Phantom, así en la parte en donde estaba su herida empezaría a tener un color azul, así el Phantom cayendo muerto. La hoja era muy similar a la hoja oculta en Assassin's Creed, mientras que tenía el símbolo de una calavera, así Issei mostrando su nueva arma, la hoja estaría cubierta de una aura azul, para que luego el Phantom cayera muerto, luego la hoja volvería a su lugar. El último Phantom volaría directamente hacia Issei, el cual saltaría encima del Phantom, para luego volver a sacar su hoja oculta y meterle varias apuñaladas al Phantom en la espalda. El Phantom gritaría de dolor, para que luego Issei provocara que su hoja se cubriera de la misma aura azul que antes, para finalmente cortarle el cuello al Phantom, el cual moriría, así los dos cayendo. Issei saldría de los escombros, para luego tirarse al suelo cansado y exhausto, luego miraría su nueva arma, y decir con una sonrisa satisfactoria: pues al parecer, esta arma sí que es muy útil, gracias a Assassin's Creed. En otro lugar, estaban el clan Gremor y Citri, junto con Irina y Xenovia en la casa de Issei, y le contarían lo sucedido. Irina se preocuparía demasiado por Issei, para luego decirles: debemos encontrarlo, pueda que esté luchando exhausto contra Phantoms, puede estar en peligro. Xenovia calmaría a Irina y le diría: tranquila Irina, Issei es muy fuerte, puede enfrentarse contra 10 Phantoms él solo sin nada de dificultad. Irina se calmaría un poco, luego Logan llegaría hasta Irina, mientras que tenía un rostro triste al ver el estado de Irina y por su amo, pero Irina le acaricia y le diría: no te preocupes Logan, Issei va a estar bien. Con Issei, después de descansar, intentaba comunicarse con Azrael por medio de un círculo mágico, pero era en vano, hasta que Azrael lograría contestar, pero se escucharía muy mal. Issei al no escuchar todo le dice: no entiendo nada de lo que me dices, pero Issei lo único que lograría escuchar de Azrael eran dos nombres, el primero era Cocabiel, y el segundo era un tal Apocalipto, para que luego el círculo se destruyera por una extraña manera. Issei se preguntaba del por qué Azrael mencionó a Cocabiel, pero algo le decía que él estaba detrás de todo esto, pero dejándolo a un lado, se preguntaba de quién era ese tal Apocalipto. Tan solo escuchar su nombre parecía alguien peligroso, pero Issei no podría reflexionarlo todo, ya que un Phantom aparecería. Issei solo suspiraría, para luego crear su brazo en su látigo de columna vertebral, y agarrar al Phantom para luego traerlo hacia él y con su machete cortarle la cabeza. Issei suspiraría de fastidio y cansancio, para luego volver a sentarse, pero su descanso tardaría poco, ya que todo a su alrededor empezaría a cambiar. Issei vería que el lugar que una vez estuvo destruido volvería a la normalidad, el cielo también volvería a la normalidad. Issei creyó que había vuelto a su mundo. Pero como si fuera un chiste, Issei volvería a ese lugar. El albino al ver eso apretaría sus puños de ira, pero todo a su alrededor empezaría a temblar, todo empezaría a destruirse. Issei sin pensarlo empezaría a correr de ahí, y mientras corría se diría: joder, yo me sigo preguntando, ¿esto es Silent Hill o el mundo al revés del Demogorgon? Issei seguiría corriendo hasta que caería de una cima, pero Issei sacaría sus alas y empezaría a buscar un lugar alto para quedar, hasta que vería un edificio bastante alto, y decidiría volar hacia ahí. Al llegar, volvería a intentar comunicarse con Azrael, y mientras que lo intentaba diría: pero es que me cago en todo, ¿que acaso aquí ni siquiera hay señal para móviles mágicos? Issei después de un largo tiempo de estar intentando llamar a Azrael, finalmente lograría comunicarse con él, esta vez lograría escucharlo perfectamente. Issei estaba por hablar, hasta que Azrael le diría preocupado: Issei, escúchame atentamente, debes de salir de ahí lo más pronto posible. Te voy a explicar todo acerca de este lugar cuando hayas salido de ahí, pero debes encontrar el edificio más alto de Japón, el Tokyo Skytree. Ahí hay un portal que te hará regresar al mundo humano, pero debes de tener cuidado, porque ahí se encuentra Apocalipto, el líder supremo de los Phantoms. Te advierto que es extremadamente poderoso, así que por favor ten cuidado. Issei se pondría serio y le diría: ok, nos vemos, así cerrando la llamada. Con Cocabiel, él estaría observando una esfera en donde había un guante, así es, era el guante de Dry. Cocabiel estaría observándolo, mientras que diría: ya falta poco. Pronto me convertiré en el más fuerte, y no habrá nadie que me detenga, excepto por ese mocoso. Espero que Apocalipto logre acabar con él. Volviendo con Issei, él estaría volando hacia el edificio de Tokio, mientras que miraba a su alrededor para ver algo interesante, pero no había nada que le llamara la atención. Issei lograría llegar a su objetivo, para luego entrar dentro del edificio.
Al llegar en el edificio, se toparía con un total de 11 Phantoms, los cuales al ver a Issei, sin pensarlo dos veces se abalanzarían contra él. Issei solo sacaría una sonrisa y se abalanzaría contra los Phantoms. Con Irina, ella estaba en su casa, mientras que estaba en su cama, estaba preocupada por Issei, se preguntaba en dónde estaba y cómo estaba. Ella en este poco tiempo que pasó con él, se dio cuenta que estaba enamorada de él, y quería estar con él, pero sería sacada de sus pensamientos por Zenobia, la cual la llamaría para comer, a lo que Irina iría abajo para comer para olvidarse un poco el tema. Pasarían 46 minutos desde que Issei estuvo subiendo piso tras piso y enfrentarse con Phantoms, hasta su ropa estaba manchada de sangre, pero finalmente lograría llegar hasta el piso más alto. Issei estaba delante de la puerta, pero antes de entrar, decidiría intentar llamar a Irina, ya que estaba consciente que podría hasta morir en la pelea, y decidiría llamarla. Issei intentaba llamar a Irina con un círculo mágico, estaría esperando por un gran tiempo, hasta que el círculo lograría llegar hasta Irina. Con Irina, ella estaba en su habitación, hasta que de la nada, un círculo aparecería en su oreja derecha. Irina al ver eso hablaría y preguntaría: «Hola. ¿Quién es?». Issei estaba callado por unos 4 segundos, hasta que hablaría: «Irina, soy yo». Irina al escuchar la voz de Issei se alarmaría y le diría: «Nero, ¿dónde estás? ¿Sabes lo preocupada que me tienes? Todos están tratando de buscarte». Issei solamente se quedaba callado al escuchar su voz, para luego decirle con una pequeña sonrisa: «No te preocupes Irina, en donde sea que esté estoy bien. Verás, estoy en una dimensión paralela, no sé cómo llegué hasta aquí, pero sé la manera de salir, pero es muy arriesgado». Irina al escuchar lo último le diría preocupada: «Nero, por favor, ten cuidado, y sal de ahí lo antes posible». Issei solamente estaba callado, para luego decirle: «Voy a estar bien, y te prometo que regresaré», así ambos quedándose callados, hasta que un temblor alertaría a Issei, para que luego le dijera a Irina: «Irina, debo de seguir, cuídate». Así Issei cerrando el círculo, Irina solamente se tiraría en la cama para luego estar preocupada por Issei, pero decidiría dormir para calmarse. Con Issei, él se truenaría sus dedos, para luego abrir la puerta de una patada. Issei empezaría a mirar por los alrededores, hasta que fijaría su mirada enfrente de él, y vería a un enorme esqueleto que medía aproximadamente 9 metros, en su cabeza poseía pelo largo y negro, y en algunas partes de su cuerpo también poseía pelaje, mientras que emanaba una aura tan oscura como la oscuridad absoluta. Issei solamente lo observaba, hasta que ese ser que era Apocalipto le dice: «Así que tú debes de ser aquel mocoso que me mandó Cocabiel a matar». Issei al escuchar eso le preguntaría: «¿Qué dijiste?». A lo que Apocalipto le responde: «Bueno, Cocabiel y yo tuvimos un acuerdo, y es que me dijo que te matara a ti, ya que eres una amenaza para sus planes, y a cambio de eso, me ayudará a salir de este infierno. Ese bastardo de Azrael me puso un sello que provoca que no pueda salir de este lugar». Issei reflexionaría todo y le diría: «Escúchame imbécil, él solamente te está usando, si logras cumplir tu parte del trato, él solamente te traicionará». Pero Apocalipto se lo quedaba viendo con indiferencia, a lo que Issei solamente suspiraría con fastidio, para luego preguntarle: «¿Y tú eres?». A lo que el rey de los Phantoms le responde: «Soy la maldad absoluta. Soy el rey de los Phantoms. Soy Apocalipto». Pero Issei le diría sarcásticamente: «No amigo no, eres el Chapulín Colorado, y yo soy el presidente de los Estados Unidos, ¿no te jode?». Apocalipto se lo quedaba viendo por unos segundos sin hacer nada. Luego de 5 segundos, Issei saldría volando del edificio directo hacia abajo, y mientras que caía gritaría: «Este tío está loco», para que luego finalmente se golpeara contra el suelo, así provocando un cráter. Issei saldría del cráter con mucho dolor, hasta que oiría una risa macabra al estilo Duende Verde en el edificio, para luego ver a Apocalipto saltar del edificio mientras que seguía riendo, para luego caer a 4 patas en el suelo. Luego Apocalipto se quedaba mirando a Issei, para que luego el cual mencionado sacara su espada. Luego de quedarse quietos por unos segundos, Issei se abalanzaría contra Apocalipto,
el cual a pesar de su tamaño era muy ágil y se movía de una manera como si de una lagartija se tratara. Cuando Issei estaba lo suficientemente cerca, daría un enorme salto hacia la dirección de la cabeza de Apocalipto. Cuando iba a meterle su espada en la cabeza, Apocalipto le daría un garrazo que lo mandaría hacia una pared. El ataque fue tan fuerte que Issei traspasó la pared y cayó en un parque de diversiones. Issei se levantaría con un poco de dificultad, pero sin que le diera tiempo, Apocalipto aparecería delante de él para luego volver a darle un garrazo que lo mandaría hacia arriba. Luego Apocalipto daría un tremendo salto, para luego golpear a Issei y provocar que fuera directo al suelo y provocar un cráter. Issei con un tremendo dolor saldría del cráter mientras que se agarraba de la cabeza e intentaba mantenerse de pie. Pero luego vería que Apocalipto tenía agarrado una enorme piedra que lanzaría directo a Issei, pero Issei llamaría su espada, para luego saltar hacia la piedra y cortarla en dos. Luego Issei bajaría al suelo, para luego decirle a Apocalipto: ya basta. Ahora es mi turno. Issei clavaría su espada en el suelo, para luego sacar todo su poder. Una aura azul empezaría a rodearlo, todo a su alrededor empezaría a temblar, mientras que al mismo tiempo empezaría a empujarlo todo, hasta que Issei sacaría de golpe su poder. Su cuerpo parecía que explotó con una aura azul fosforescente, una luz muy brillante cubriría el lugar. Apocalipto se cubriría el rostro. Cuando la luz se iría, Apocalipto miraba sorprendido. A Issei le cubría una aura azul, mientras que sus ojos eran de color amarillo anaranjados, y sus pupilas se harían negras. Apocalipto sin pensarlo se abalanzaría contra Issei, el cual también haría lo mismo, y usando su espada le metería un corte en el rostro a Apocalipto, el cual se agarraría del rostro. Luego Issei le metería un puño en el pecho que lo haría chocar contra el suelo y levantar mucho polvo. Issei bajaría al suelo, pero Apocalipto se levantaría furioso, para luego lanzarle una gran chorrada de ácido a Issei, el cual saltaría de ahí una piedra para decirle: tu enorme tamaño te impide luchar con libertad, esa es una gran desventaja contigo. Apocalipto con una ira tremenda haría crecer 4 brazos en su espalda e intentar agarrar a Issei, pero el albino lanzaría un corte de viento al brazo, así cortándolo. Apocalipto más furioso que nunca se convertiría en una enorme neblina de oscuridad y envolver a Issei con ella. Issei no veía absolutamente nada, y Apocalipto riéndose le dice: ahora ¿cómo vas a ganar si no puedes ver nada? Así Apocalipto riéndose de una forma psicópata, pero sin previo aviso, Issei clavaría su espada en el suelo, y hacer que una enorme aura de luz cubriera a Issei. Luego Issei haría que la aura se esparciera por todo su alrededor, así Apocalipto empezaría a sentir dolor, para luego salir de ahí y volver a su verdadera forma, mientras que tenía varias heridas en su cuerpo. Luego Issei pondría su espada en su hombro, para luego decirle: estás acabado. Luego Issei sacaría su escopeta recortada, y dispararle en el pecho a Apocalipto, que lo mandaría a volar y estamparlo al suelo. Issei guardaría su escopeta, para luego mirar al edificio. Estaba decidido a volver a ir, pero sin que se lo esperara, Apocalipto se levantaría y gritaría con una inimaginable ira: ¡maldito! ¿Cómo te atreves? ¡Te voy a matar! Apocalipto empezaría a aumentar su poder de una forma descomunal. Issei abriría sus ojos del impacto. El poder de Apocalipto empezaba a superarlo. Apocalipto empezaba a ser cubierto de una aura totalmente oscura. Issei se cubriría el rostro por el polvo que se levantaba. De la nada, su aura se tornaría de un color morado, para que luego todo el lugar empezara a ser cubierto de una luz morada y oscura. Luego de unos momentos, la luz empezaría a bajar, y solamente iluminaba una parte exacta en ese lugar. Issei miraría en esa parte, el polvo empezaría a desaparecer, y se podía ver a Apocalipto en una nueva apariencia. Esta vez era más bajo, para ser exacto, medía 1,90 metros. Issei estaba sin palabras al ver la nueva apariencia y poder de Apocalipto, para luego decir: ¿desde cuándo puede transformarse en Super Saiyajin? Apocalipto se quedaba mirando fijamente a Issei, para luego sacar una sonrisa de pura maldad, a lo que Issei le pregunta esta vez seriamente: ¿qué te da tanta risa? A lo que Apocalipto con una voz le responde: tu vida. Issei al escuchar eso se alarmaría. Apocalipto con una velocidad tremenda iría directo hacia Issei, el cual le lanzaría un espadazo. Cuando la espada de Issei estaba por tocar a Apocalipto,
el cual mencionado desaparecería del lugar. Issei al ver eso empezaría a ver por todos lados, pero nada pasaba, hasta que Apocalipto aparecería detrás de Issei para luego meterle una patada directo al cuello de Issei, el cual iría directo hacia una pared, mientras que se golpeaba contra el suelo una y otra vez, y al golpearse con la pared provocaría que toda la pared se le cayera encima. Apocalipto caminaría hacia la dirección de Issei, y cuando llegaría al lugar, empezaría a quitar los escombros, para luego ver a un Issei medio mareado en el suelo. Apocalipto lo levantaría sujetándolo del cuello para luego empezar a golpearlo en el estómago. Issei escupiría saliva por los golpes que recibía, pero sacaría su machete el cual lo transformaría en su navaja para luego apuñalar a Apocalipto en la pierna, el cual se agarraría del dolor en la herida. Luego Issei y Apocalipto pondría su mano en el pecho de Issei para luego provocar que de su mano saliera una ráfaga morada. Issei gritaría del dolor, para que luego Apocalipto lo agarrara del rostro y lo estampara contra el suelo. Luego Apocalipto taparía la boca de Issei para luego preguntarle maliciosamente: ¿quieres saber a qué sabe la muerte? Luego Apocalipto haría que su mano empezara a iluminar de un color morado, y estaba por lanzarle un ataque en el rostro a Issei, pero el albino le daría un rodillazo en las costillas. Así Apocalipto soltándolo, Issei rápidamente se apartaría demasiado lejos de Apocalipto, para luego sacar todo su poder y concentrarlo en su puño izquierdo, y con un salto iría a toda velocidad hacia Apocalipto, el cual se pondría de pie y no haría nada. Issei ya al estar lo suficientemente cerca de Apocalipto lo golpearía en el pecho, así provocando un pequeño resplandor, y cuando se quitaría, Issei tenía su puño en el pecho de Apocalipto con un rostro de impotencia, mientras que Apocalipto no mostraba ningún signo de dolor, mientras que tenía una sonrisa. Issei sin pensarlo empezaría a golpear en todas partes, pero Apocalipto no sentía nada, hasta que agarraría a Issei de la cabeza con sus dos manos para luego decirle: ¿qué te sucede? Jamás podrás hacerme algo con ese nivel. Dicho esto, Apocalipto le metería un fuerte rodillazo en el estómago a Issei, el cual perdería el aire, para que luego Apocalipto lo agarrara del pelo y lanzarlo hacia unos escombros. Issei estaba totalmente inmóvil tirado al suelo. Luego Apocalipto pondría su dedo en el aire, para luego crear una enorme esfera morada y lanzarla hacia la dirección de Issei, así provocando una gran explosión. Pero Apocalipto tenía una mirada seria, para luego decir: no puedo creerlo, no me percaté de su movimiento. Luego Apocalipto miraría hacia atrás y preguntaría: ¿pero qué fue lo que hiciste? Detrás de él estaba Issei, el cual logró escapar del ataque y responderle: solamente me teletransporté. A lo que Apocalipto le pregunta: ¿así que tú también puedes hacerlo? Issei al escuchar eso le pregunta: ¿qué? ¿A qué te refieres con eso? Pero de la nada, Apocalipto desaparecería de la vista de Issei, para luego aparecer detrás de él para intentar meterle un puño con su brazo izquierdo, pero Issei por instinto miraría hacia atrás y parar el golpe con su brazo derecho. Luego Issei intentaría golpearlo con su brazo izquierdo, pero Apocalipto también lo pararía con su brazo derecho, y le diría a Issei: no eres el único que puede teletransportarse sin un círculo mágico. Pero Issei pondría sus pies en el pecho de Apocalipto para luego empujarlo y zafarse de él, pero ambos volverían a abalanzarse el uno al otro y chocar sus puños, pero luego ambos empezarían a teletransportarse en diferentes lugares, tanto que llegarían al cielo. Pero mientras que Issei se teletransportaba, Apocalipto lo agarraría desprevenidamente de la pierna, así ambos caerían al suelo, pero Apocalipto seguía agarrando el pie de Issei para luego estampar su cuerpo contra una gigantesca piedra, así destruyéndola. Issei estaba tirado muy adolorido, jamás había tenido una paliza en su vida como la que estaba sintiendo ahora. Issei intentaría llamar a Azrael en medio de un círculo mágico por algo de ayuda. Azrael contestaría la llamada y le preguntaría a Issei: ¿estás bien? A lo que Issei le responde: digamos que no tanto, este hijo de su madre me está dando una paliza. ¿Acaso sabes si tiene una debilidad? Azrael estaba por decirle, pero Apocalipto le daría una patada en la espalda, fue tan fuerte que provocaría un pequeño cráter debajo de él. Issei escupiría algo de sangre, pero luego Apocalipto levantaría a Issei, para luego crear su brazo en una espada para intentar atravesar a Issei, pero sin previo aviso, Issei lo golpearía con su cabeza, para luego crear su navaja en su machete y cortarle el brazo derecho. Luego Issei le daría una patada y daría un salto, así apartándose de él. Luego Issei empezaría a reírse, para luego decirle: parece que ahora tendrás que jalártela con el brazo izquierdo.
Pero Issei vería que el brazo de Apocalipto empezaría a regenerarse, así Apocalipto empezaría a moverlo para probarlo, Issei solamente se quedaba callado, para luego decir furioso: me cago en tu madre, me cago en tu padre, me cago en tu tía, me cago en tu tío, me cago en toda tu maldita familia, ya muérete de una maldita vez. Pero Apocalipto, mientras que seguía probando su brazo, le dice: mi cuerpo posee una capacidad de regeneración instantánea, cada ataque que recibo, mis heridas se curan rápidamente. Y sin previo aviso, Apocalipto aparecería delante de Issei, para luego meterle un puñetazo en el estómago a Issei que le sacaría el aire, pero no pararía ahí, y le metería golpes y patadas por todo el cuerpo, para luego lanzarlo hacia una pared, y preparar una esfera con mucho poder y lanzarla hacia Issei. Esta vez no lo esquivaría y recibiría de lleno el ataque. Issei estaba en el suelo casi al borde de la muerte, todo su cuerpo estaba herido, su ropa también estaba destrozada, pero Azrael en ese momento volvería a llamar a Issei y preguntarle: ¿estás bien, Issei? A lo que Issei le responde: lo estoy, pero por poco tiempo. Azrael rápidamente le explicaría sobre la debilidad de Apocalipto diciéndole: escúchame, su cuerpo es básicamente inmortal, pero hay una parte de su cuerpo que no lo es, y ese es su cuello. Si logras atacar su cuello, podrás acabar con él. Issei al escuchar eso le dice: espero lograrlo, porque si no logro, te echaré toda la culpa, y por cierto, si muero, aléjate de mi funeral. Pero Apocalipto lograría llegar hasta Issei para luego levantarlo y empezar a golpearlo en el rostro, para luego decirle: eres solamente escoria. Así Apocalipto lanzando a Issei a un lado, pero sin que Issei lo supiera, su armónica saldría de su bolsillo y caería al suelo. Issei estaba en el suelo sin poder hacer algo, y mientras que Apocalipto se acercaba a él le dice: ¿te crees un héroe? ¿Crees que puedes salvar al mundo de la maldad? No. La maldad siempre ganará, y no hay nada que puedas hacer. Pero Issei vería su armónica tirada al suelo junto a su lado, y a duras penas podía mover su brazo, y lograría coger la armónica, para luego decirle a Apocalipto: te equivocas. Da igual que tan poderoso sea el mal y la oscuridad, la bondad y el bien siempre saldrán victoriosos. Apocalipto al escuchar eso levantaría a Issei del cuello de su camisa, así ambos quedando cara a cara y quedando muy cerca del uno al otro, y Apocalipto le dice mientras que crea su brazo derecho en una espada: eres tú el que se equivoca. ¿Para qué tanto esfuerzo, si sabes que lo negativo nunca se irá del mundo? Da igual cuánto lo intentáis, la maldad siempre resultará vencedora. Issei estaba tan adolorido que no podía ni siquiera mirar a Apocalipto, el cual sin pensarlo estaba por atacar a Issei, así lanzando su ataque, pero en ese momento pararía su ataque. Issei le había metido su hoja oculta en el cuello a Apocalipto, él esperaba el momento adecuado para que Apocalipto se confíe y se acerque lo suficientemente cerca a él, y lo logró, y antes de morir, escucharía lo que Issei le diría: pero el esfuerzo que hacemos, nos da más fuerzas para enfrentarnos al mal. Así Apocalipto finalmente muriendo y su cuerpo se convertiría en un humo negro, así desapareciendo, pero de su cuerpo caería un pequeño círculo mágico, en donde de él empezaría a sonar una voz, la cual intentaba hablar con Apocalipto y decir: Apocalipto, soy yo, Cocabiel, dime, ¿acaso has logrado matar al mocoso? Maldita sea, respóndeme. Pero Issei a duras penas se levantaría, y mientras que respiraba agitado agarra el círculo para luego hablar y decirle a Cocabiel: está muerto. Y pronto lo estarás tú. Cocabiel al escuchar la voz de Issei y escuchar lo que pasó le dice furioso: que te den, bastardo. Pero Issei le dice: no, que te den a ti. Quiero que sientas mi ira. Mi odio. Cuando alcance tu pecho, te voy a arrancar el corazón, como tú me arrancaste el mío hace 12 años atrás. Tú le pusiste comienzo a esto, y yo le pondré fin. Soy aquel chico que le arrebataste todo hace 12 años. Yo soy, pero sería interrumpido por Cocabiel, el cual terminaría la frase diciendo: Issei Oudou, el albino se sorprendería al escuchar eso. Y Cocabiel le dice: te estarás preguntando de cómo lo sé, pero la verdad es que a veces me sorprendo de mí mismo. Pero, nos volveremos a ver, y por cierto, cuida a tu amiga Irina, o le pasará algo. Issei al escuchar lo último daría un grito de ira para luego destruir el círculo. Pero luego miraría al edificio Tokio, y dirigirse hacia ahí. En otro lugar, estaba Irina, la cual estaba aburrida viendo la tele, hasta que alguien tocaría la puerta. Irina se preguntaría de quién estaría tocando el timbre a estas horas de la noche, y decidiría abrir la puerta.
Cuando abriría la puerta, se llevaría una gran sorpresa al ver a Issei, el cual tenía un aspecto no tan bien que digamos, para que luego le dijera a Irina: hola Irina. Necesito ayuda, para que luego Issei cayera desmayado en los brazos de Irina, la cual sin pensarlo lo metería en su casa. Antes de acabar, quisiera mandarle un saludo a Leonel Alejandro Rubalcaba, y finalmente un saludo especial a Mr. Perkles, por haber creado este dibujo de Issei e Irina. Lo que pasó es que Dante hizo un reto en la comunidad, y era que alguien hiciera un dibujo de Issei e Irina, y Mr. Perkles fue el único en hacer el dibujo. Sin duda se merece un saludo especial por todo su trabajo y esfuerzo. Y bueno, hasta aquí terminamos, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos hasta la próxima.